Ahora nos vamos al Congreso de la República, donde asiste el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Ahí en el Congreso está Yuli Guevara con todos los detalles. Yuli. No estoy diciendo que van a tomar el poder mañana. Hace 15 minutos empezado su exposición aquí en el Congreso. Él está haciendo una presentación de lo que a continuación va a exponer en detalle respecto a la presunta penetración de Sendero Luminoso en el magisterio. Él ha dejado en claro que en ningún momento, nunca ningún funcionario del gobierno ha sostenido que los maestros son terroristas. Y lo ha reiterado repetidas veces para dar paso entonces a su exposición. Vamos a escuchar las palabras del ministro Basombrío. Amigos de ustedes, probablemente algunos, policías, por supuesto maestros, militares, alcaldes, campesinos, que murieron por decenas de miles en una orgía de sangre que dirigió Abimael Guzmán. Paso ahora a entrar a la exposición de nuestro PowerPoint, donde detallamos, muy detalladamente, vamos a detallar lo que he venido anunciando ahora con la documentación correspondiente. El título de la exposición es la infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio. Espero que podamos acomodarnos, y lamentablemente está en un solo lado del hemiciclo. Para nosotros, ubicar a Sendero Luminoso y el Movadef hay que hacer una breve y rápida línea de tiempo. En 1992, en un acontecimiento histórico, se captura a Abimael Guzmán y con ello se concluye el proceso de la destrucción de la cúpula terrorista y se inicia el declive histórico de esa organización criminal. En 1993, Abimael Guzmán propone el acuerdo de paz, no renuncia a su ideología, habla de un recodo en el camino y anuncia que desde entonces hay que trabajar hacia el segundo Congreso, hacia la segunda reconstitución. Habría que recordar que el primer Congreso fue aquel que lanzó el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso y la tragedia de nuestro país. Años después, cuando estaba en funciones el gobierno de Valentín Paniagua, Abimael Guzmán creyó encontrar en las nuevas autoridades una ventana para poder desarrollar sus tesis que le permitan la libertad y su actuación política en libertad. Planteó allí la solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Como corresponde, el gobierno de entonces no tomó en serio su planteamiento y lo dejó absolutamente de lado. En el 2006 viene otro hito de esta historia, donde Abimael Guzmán plantea la nueva política fundamental, que llama Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional. En base a estas ideas, Abimael Guzmán, que se autodenomina, como ustedes saben, presidente Gonzalo, plantea el plan para la reconstrucción del partido para la segunda reconstitución, que es el origen del Movadef. Ahora vamos a ver con documentos eso. En el 2009 se crea el Movadef. Se crea el Movadef con el objetivo de participar en la vida política peruana. Aquellos asesinos que causaron el horror en nuestro país querían participar en nuestra política. En una decisión histórica, el registro electoral de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones no permitió que esta organización terrorista pudiese participar en elecciones en nuestro país. En el 2014 viene otro hito fundamental, que es la operación Perseo de la Policía Nacional del Perú, sobre la cual les voy a explicar más adelante, porque es la herramienta más importante que hoy tenemos para poder ilegalizar
al Movadef parte de Sendero Luminoso, que quiere de nuevo tener un rol en la vida nacional en el Perú. En el 16 y 17 se constituyen los organismos de fachada, el Frente Único de Defensa del Pueblo Peruano, que es un frente de Sendero Luminoso con organismos generados, donde por supuesto está el Movadef. Esta es la línea de tiempo que nos permite ubicarnos. Más adelante voy a hacer una línea de tiempo en paralelo con el SUTE CONARE como protagonista. SUTE CONARE, que es el que ha elegido a el señor Castillo Terrones como su punto de unidad, de reunificación en junio del 2017. Sigamos, por favor. El documento Plan de Construcción del Partido, la policía ha encontrado algunas copias en diferentes lugares. Una de las copias cuando se detuvo a Artemio en el Guayaba. En la parte de trabajo de masas del documento de Abimael Guzmán se plantean una serie de actividades y en rojo se destaca en perspectiva trabajar para el movimiento pro amnistía. Ahí hablan de la facción roja, construir, consolidar y expandir, basándose en la nueva fracción rojo, fortaleciendo la izquierda y librando la lucha entre dos líneas para desarrollar en medio de la lucha de clases de las masas y servir a la segunda reconstrucción en función de nuestro segundo Congreso. Ese es el objetivo estratégico que Abimael Guzmán le plantea a sus secuaces en el 2008. La siguiente, por favor. Un año después, se lanzaron a la aventura del Movadef. En el 2011 presentaron su expediente para inscribirse como partido. Y ahí hay una serie de cositas interesantes que es bien importante que revisemos, conozcamos, para tener más información precisa sobre qué es el Movadef y lo que busca. La siguiente, por favor. Ahí están los principales dirigentes que presentan este documento al Jurado Nacional de Elecciones. En el recuadro de arriba, César Tito Rojas, un nombre que quiero que tengan anotado para que le presten atención en el futuro de las cosas que les voy a contar. Todos los demás en subrayado rojo son los denunciados en la operación Perseo, incluyendo también a Fajardo, por supuesto, y Crespo, que están ahí, que no era necesario subrayar porque ya sabemos más bien lo conocidos que son. La siguiente, por favor. Esto es Perseo. Esto es el conjunto de personas detenidas por la policía en el marco de la operación Perseo. Este documento es un documento bien interesante porque son los diario y estatutos sellado por notario que Movadef entrega al Jurado Nacional de Elecciones para señalar su ideario. Entre las barbaridades que figuran a lo largo de ese documento, resalto una. Se adhiere el Movadef o se guía, según acuerdo, por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Que no quede. Acá el general conoce tan bien como yo toda esta historia. Sigamos. Crean el Movadef como su brazo político y a la vez se plantean un conjunto de organismos de fachada para intervenir en distintos aspectos de la vida nacional. Tampoco se impresionen mucho, la mayoría son membretes con poco contenido, pero da cuenta de una estrategia globalizante para poner la agenda de Sendero Luminoso de nuevo con fuerza en la escena nacional.
Sigamos, por favor. Quiero explicar el caso Perseo. El caso Perseo es bien importante. La policía sabía perfectamente que Movadef era parte de Sendero Luminoso y comienza a armar un atestado policial que luego lo convierte en una acusación a el Poder Judicial. Se detiene a 28, no se logra capturar a 7 y reos en cárcel vinculados al Movadef hay 10, entre ellos a Ismael Guzmán, etc. ¿Qué cosa? Este es el expediente, son varios miles de páginas, y en ese expediente, voy adelantando, hay varios de los que figuran en el atestado que forman parte luego o en paralelo de CONARE SUTEP. Se mencionan ahí, ustedes tienen la exposición y vamos continuando con los acontecimientos. ¿Qué cosa pasó con esta denuncia? Pasó cosas que yo creo que no debieron pasar. La captura fue en abril del 2014, 24 de abril abren efectivamente el proceso penal contra 44 detenidos dirigentes terroristas de Sendero Luminoso Movadef, pero el 26 de abril solo le dan prisión preventiva a 6, arresto domiciliario a 3 y 18 comparecencias, con 19 comparecencias. Pero ahí no acaba la historia. 4 meses después, ninguno de los que estaba libre queda en prisión y todos quedan con comparecencia restringida. Es decir, se soltó a todos, como se hacen aquellos procesos en los que no hay riesgo de fuga, donde no hay riesgo procesal, donde no está documentado el daño que pueden causar a la sociedad. Complicado, pero adicionemos que han pasado 3 años, largamente 3 años, y recién en mayo del 2017 se pasa de la etapa de instrucción judicial a la sala penal para la etapa de juicio oral. 3 años después. Estamos a mediados de agosto y todavía el fiscal no presenta su acusación. Es decir, las cosas se toman con una tranquilidad que no corresponde a la magnitud del problema. Nosotros estamos profundamente convencidos de que en este juicio se va a conseguir la ilegalización del Movadef como parte de Sendero Luminoso y nos va a permitir capturar a todos sus miembros para poder cerrar una parte importante de este capítulo. Si nos equivocamos y no son Movadef vinculados a Sendero Luminoso, que lo diga la justicia. Que lo diga la justicia, nosotros tendremos que acatar las decisiones de la justicia. Tenemos, sin embargo, el profundo convencimiento de que en este juicio, cuando se realice, se va a obtener esa condena y se va a ver un gran avance en la lucha contra los remanentes del terrorismo en el Perú. Sigamos, por favor. Estos son, ya los mostré, todos aquellos que estuvieron ahí, varios de ellos, como vamos a ver después, vinculados al SUTE CONARE, que hizo su convención de reunificación en junio del 2017, origen de la huelga actual. Seguimos. Dirigentes del CEMOVADEF, del CONARE SUTEP y procesados en el caso Perseo. Estos 4, que ya los vamos a ver después en las marchas y en la Plaza San Martín, son los que son a la vez fundadores del CONARE SUTEP y que están procesados en el caso Perseo, que están visibles claramente en la actual circunstancia. Ahí vamos a ver después
los rostros, los videos, los audios, que creo que van a ser bastante reveladores de lo que nosotros estamos sosteniendo. Sigamos, por favor. Pero no solamente hubo un caso contra el Movadef, no, hubo también, la policía hizo un atestado y quiso llevar a juicio al CONARES SUTEP, en el mismo año. Uno fue en abril, el otro fue en mayo. La acusación, delito contra la tranquilidad pública, modalidad actos de colaboración con el terrorismo. ¿Qué pasó con este caso? Sigamos. Pues el fiscal declaró que no había mérito para la acusación. Decisión que, como ustedes imaginarán, la Policía Nacional y quien habla no comparte. De nuevo, ahí ustedes van a ver a varios de los personajes que hoy día compran importancia. El señor Lucio Cayo Jayata, por ejemplo, que es el jefe del SUTEP CONARE en Puno, el señor Carlos Albújar Ortiz, que a su vez estaba también en la Operación Perseo, y el señor Julio Garro Palacios, entre otros, Efraín Condore Rafo, César Hugo Tito Rojas, que ya lo hemos visto también, ya en la inscripción al Movadef. ¿Qué cosa? ¿Perdón? No lo tengo a la mano, pero lo podemos... En cualquier momento sí, congresista, con todo gusto se lo vamos a dar. Como usted comprenderá, no estamos tratando de encubrir a un fiscal que hizo eso. A través de la presidencia, por favor. Gracias. Continúe, por favor. Este volante de Andahuaylas, que me es difícil de leer a la distancia y por eso lo estamos acercando, fue uno de los documentos que se entregó al fiscal para el caso. Pueblo andahuaylino, nos dirigimos en esta coyuntura para decirles que el principio maoísta, leninista y pensamiento González está presente y vigente en nuestro país, esta vez representado por, subrayado, SUTEP CONARE Movadef. Ojo, una línea más arriba, reivindicando el pensamiento Gonzalo. Célula viva de nuestra sociedad para demostrar que sin luchas no hay victorias y teniendo como meta final la liberación del doctor Abimael Guzmán Reynoso, líder nato de la nueva revolución de nuestro país. Líder nato de la nueva revolución de nuestro país. Esto es difundido hacia el 2000 pico, luego que este señor tiene ya... Este caso fue archivado definitivamente por la segunda Fiscalía Penal Supraprovincial que ve delitos de terrorismo y lesa humanidad en el febrero del 2015. Seguimos, por favor. Vamos a pasar a otro punto de nuestra exposición. La importancia que para Sendero Luminoso ha tenido la infiltración al magisterio. Esta parrafito, que ayer nos lo recuerda Carlos Tapia, quien conoce muy bien a Sendero Luminoso porque fue uno de los izquierdistas que polemizaba con ellos en la Universidad de Huamanga a fines de la década del 70, recuerda una declaración de Alfredo Víctor Crespo Bragairac, secretario general del Movadef, sentenciado y que ha cumplido condena por terrorismo y actual abogado de Abimael Guzmán en el 2012. ¿Cómo ven ellos la escuela? ¿Qué hay que hacer en la escuela? La escuela, la universidad, son centros de ideologización. A ustedes, desde el colegio y en la universidad, les dan la ideología para seguir la penetración del sistema en donde impere esa ideología compartida. No hay educación al margen de las ideologías. O le dan la ideología burguesa o le dan la proletaria. En pocas palabras, o le dan el currículo nacional aprobado
por gobiernos democráticos o ellos le dan la ideología de Sendero Luminoso. Seguimos, por favor. En el tomo 30 de la acusación contra Abimael Guzmán en el segundo juicio que se le dio, fíjense cómo vamos a encontrar como 2 gotas de agua lo que hace SUTE Conare y lo que Abimael Guzmán sostenía en relación al SUTE. En cuanto a los maestros, vamos por una parte como el revisionismo, vemos como por una parte como el revisionismo, principalmente de Patria Roja, ha entrabado la lucha del magisterio. Sin embargo, en duro combate contra el revisionismo, el trabajo partidario viene avanzando y se da la incorporación creciente de maestros a la guerra popular. Estamos viendo como claramente Sendero Luminoso ve en Patria Roja su enemigo fundamental para impedir que Sendero Luminoso avance dentro de los maestros y los gane a la guerra popular. La siguiente, por favor. Este es el atentado formulado en 1994, otro documento que da cuenta de esta historia, contra docentes captados por la organización terrorista Sendero Luminoso. Citamos solo una parte, y este es uno de los tantísimos. Fines del año 87 fui captado por la persona de Sentatá, conocido por mí como el camarada Cito. Esto se produjo en las épocas de huelga magisterial. En el año 1988, más o menos, por los meses de abril y mayo, hubieron 3 reuniones entre él y yo, en las que primero me sacó un documento de la coordinadora clasista magisterial, el organismo de fachada entonces de Sendero Luminoso en el magisterio, para que sea una de las temas, dice, que corresponde al partido Sendero Luminoso a través del sector educación, para trabajar por el partido dando de esta rama educativa. Entonces ahí establece claramente cómo Sendero ya tenía organismos de fachada en el magisterio, organismos generados que eran del partido en realidad y que trabajaban en función de sus objetivos. Otro atestado, mejor dicho, este atestado viene acompañado de un acta de registro firmada ahí, donde se decomisó al detenido un mortero hechizo, 2 instalazas al profesor del cual estábamos hablando. Seguimos. Pasamos ahora a la parte medular de la infiltración de Sendero Luminoso Movadef en protestas sociales. Vamos a mostrarles cómo la policía, la verdad que mientras el resto de los peruanos estábamos un poco mirando para otro lado, ha estado documentando la infiltración de Sendero Luminoso en protestas sociales a lo largo de los años. Veamos a los excarcelados de Sendero Luminoso en la movilización del primer año del 2009. Bien, el ministro del Interior, Carlos Vasombrío, continúa exponiendo ante la Comisión de Educación del Congreso aspectos relativos a las investigaciones y procedimientos policiales que se han hecho para determinar esta vinculación, esta presunta vinculación que tendrían algunos miembros del magisterio con grupos radicales. Vamos a volver más adelante con la ampliación de esta nota. Muy bien, gracias. Entonces, Yuli Guevara informándonos desde el Congreso de la República. Está en su presentación ante la Comisión de Educación que preside la señora Noceda del Fujimorismo.